Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con otro Héctor de León, que bien, pues él es una persona muy controversial, es programador y arquitecto de software, pero también nos irá diciendo, pues, qué más hace, creador de contenido, youtuber, renta y vende también algunos cursos de programación. La verdad es que, pues, están bastante buenos. Y pues de las personas que programan, y sobre todo en México, creo que ha logrado hacer como un personaje y ha logrado llevar la programación a más lados y hacerlo un poquito, ahora sí, como más masivo. De igual manera está mi compañero Alex del grupo Elite del OIEC. Bien, Héctor, pues antes que nada, ¿cómo estás el día de hoy? Todo bien, todo bien. Aquí todavía es tempranito, está fresquecito, está a gusto. Y todo bien, gracias por la invitación. A mí siempre me gusta ir a las donde me invitan. A veces se me complica un poco, pero agradezco bastante que me inviten. Bien, Héctor, ahora sí que platícanos cómo empezó todo, sobre todo con las computadoras. ¿Cuándo agarraste tu primer computadora? ¿Por qué? Y posteriormente, pues, ¿por qué la programada? Vale, yo la primera computadora que vi, un tío que estaba en Estados Unidos, llegó en el 95 más o menos, 96, llega a Estados Unidos y trae una computadora. Digo, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, ya había tenido una visión de una computadora en películas, que un poquito más atrás. He contado un poco esta anécdota, pero yo casi no iba al cine y la poca vez que fui a ver Jurassic Park. Entonces, la escena donde están con el mouse cerrando puertas, digo, qué cabrón es eso, yo quiero hacer eso. O sea, yo desde chiquito, en ese entonces yo tenía unos 5 años y yo ya dije, yo quiero hacer eso, pero tú sabes que en el 93, 94, la computadora no era tan accesible aquí en México para todas las familias. Era como que algo muy de que fueras a la tienda y tuviera su sistema todo en consola, ¿no? Era muy así. Y yo la primera vez que vi esa computadora dije, quiero hacer eso. O sea, algún día tengo que hacer eso, de abrir puertas con un mouse. Y bueno, ya llega mi tío con una computadora y digo, por fin una computadora. Y ya me puse a utilizar Paint, ¿no? O sea, tenía como unos 7 años utilizando Paint. Y más adelante, en el 99 más o menos, mis padres deciden meterme a un curso de computación, porque era cuando sonaba que aprenda computación en inglés, va a ser el futuro, ¿no? Y fíjate que no estaba tan equivocado eso, ¿eh? O sea, al final de cuentas yo creo que sí fue una gran conocimiento que no te sobraba. Y yo no aprendí inglés en ese entonces, aprendí solamente computación. Y era lo clásico, aprender Excel, PowerPoint, Word, pero yo veía que otros chavillos salían de otras clases, bueno, chavillos entre comillas, tenían como unos 20 años, yo era un mocoso como de 10, y salían de otras clases que se llama programación y analista. Dije, yo quiero hacer eso. Cuando estaba en Excel viendo las fórmulas, me gustaba mucho ese tema, tenía como 10 años yo. Y, y ya me di cuenta que aquellas personas estaban haciendo algo más pro, que yo ya que hacían formularios en Visual Basic 6, y yo no sabía que era Visual Basic 6 en ese entonces. Pero bueno, le convenzo a mis padres y me meten en ese curso que era como de 6 meses de programación y analista de sistemas, que obviamente analistas no tienen una mierda, solamente te ponían a codificar, pero sí, a partir de ahí me adentré. Pero en ese entonces, en el 99, para tú aprender programación, no era como ahorita que entras a YouTube y ves un chingo de cursos. En ese entonces está bien cabrón, ahí pasaban códigos en disquete y a ver la ingeniería inversa. O sea, cabrón, ¿cómo se hizo esto? Deja ver cómo se hizo esto otro. Y andar ahí viendo, analizando, pero no había como un tutorial, o sea, no había un manual. No, yo no tenía internet, o sea, era traer el disquete y meterlo en mi computadora. En ese entonces ya tenía computadora. Y tenía Windows Millennium, imagínate el sustote que les va a dar a ustedes. Y bueno, el punto era de que yo desde el principio que aprendí programación fui muy autodidacta y fui muy ingeniería inversa. Ese tema de leer código, analizarlo y a captarlo, se me dio mucho. Yo creo que más tarde me ayudó bastante. Y bueno, esos fueron mis inicios. Yo comienzo con Visual Basic 6. Ahora en mi vida toco Visual Basic. Bueno, Héctor, bueno, para mí también un gusto poderte conocer, poder conversar Gracias. contigo. Te saludo desde Ecuador, desde acá de Sudamérica. Y para mí es importante y muy agradable siempre compartir espacio con cada uno de ustedes, ¿no? Así que bueno, tú comentabas, ¿no? Un inicio de cómo ha sido tu entrada en esta parte desde el punto de vista de la programación. Y bueno, coinciden muchas cosas, ¿no? Yo también, cuando aprendí a programar, aunque no tenía esa atracción tan grande, igual empecé con una computadora muy básica, el disquete. Ajá. Mis profesores programaban en el pizarrón, o sea, en la pizarra, supuestamente escribían código y revisaban que funcione el código. Y yo decía, ¿y por qué carajos no lo meten en un computador, no? O sea, porque... Y creo que en muchas partes comparto contigo esas experiencias, ¿no?
Me identifico bastante en esa parte. Sí, sí, el pizarrón no compila, o sea, no. Y, Así que bueno. y fíjate que ese punto, eso que tú mencionas, yo creo que ya pocos lo hacen, lo hacemos cuando estamos haciendo la enseñanza, que es la corrida de escritorio. Le dicen corrida de escritorio, que el escritorio tiene una mierda, es una corrida escrita nada más, y es escribir el código y que tú analices si ese código, sin meterlo a la computadora, funcione. O sea, tú lo analizas y eso te ayuda bastante porque te ayuda en el aspecto de cuando ves otros códigos que no son tuyos, que los ves en Stack Overflow, los ves en ChatGPT, lo ves en donde sea, tú desde el principio dices, esto está mal, o esto está mal, o esto está bien, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte se está perdiendo un poco y hay ciertas complicaciones en las nuevas generaciones que tienen por ese tipo de cosas. Las nuevas generaciones vienen muy maleadas, se entiende, porque están en una época de inmediatez de aprendizaje, quieren gratificación inmediata, simplemente porque es el éxito de TikTok, porque son videos rápidos y quieren más, y el conocimiento igual, lo quieren rápido, quieren un video de YouTube que diga programación en 15 minutos y ya eres experto, y pura experto mierda, porque experto es un tema, no sé, te quieres centrar solamente a codificar y la programación no solamente es codificar. La programación al codificar simple, es lo más fácil, la codificación. Llegar a codificar es escribir un libro cuando ya tienen las ideas. El problema son esas ideas. Eso es lo difícil. La programación igual. El análisis y el diseño, cuando tú tienes el análisis y diseño de una idea, la codificación es lo más fácil, pero lo difícil es lo primero. Pero bueno, tenía que sacarlo. Sí, mi pregunta iba más o menos un poco, desde el punto de vista de esta parte, eh, y siempre hemos coincidido, hay que ser bastante autodidactas en toda la parte tecnológica, mucho más en la parte programación, ¿no? Porque tú te metes y tienes que estar curioseando, como tú dices, analizando código y toda esa parte. ¿Tú cómo recomendarías o qué lenguaje recomendarías para empezar en el camino de alguien que quiere ser autodidacta? Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé, en lo poco que sé de programación, no me puedo comparar con ustedes, sé un poco de programación, pero no tan extenso. Empecé con C++, ¿sí? Y hasta ahora veo que es un lenguaje muy fuerte en muchos aspectos, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál tú recomendarías o cuál ha sido un pad que te ha sido efectivo como para poder transmitir conocimiento o para poder recomendar a la gente que empiece en esta parte de la programación? Claro, yo siempre, a pesar de que soy públicamente soy el mayor enemigo de JavaScript, yo creo que JavaScript es un lenguaje de programación muy bueno para empezar a programar, no por el hecho de su sintaxis en sí, sino que estoy poniéndome en los zapatos de una persona que no tiene idea de programación. El hecho de que tú tengas que instalar cosas, esa persona se va a abrumar. O sea, que tengo que instalar no sé qué, no sé ni qué es un compilador. O sea, tengo que instalar no sé qué, un editor, que tengo que instalar un manejador de paquetes. Y desde ahí las personas ya, como que puede ser un tope donde digan, esto no es para mí. Y JavaScript, ¿qué es lo que pasa? Que te abres el Notepad y ya estás, ahí puedes programar tal cual. O sea, y ya lo corres en el navegador y no tiene nada. Digo, ¿por qué? Porque hay ciertos conceptos que son los conceptos iniciales y que puedas verlos, las personas eso le da un tipo de motivación extra, porque no ver una pantalla en consola, mira, sumé 2 números, bravo, sino que ya ver el hecho de ver unas cajas de input text y ver unos botones y ver una interacción y ver que se le mueve rápido, se mueve acá, eso da una motivación extra y hace que las personas puedan continuar su conocimiento. El problema de JavaScript no es tanto que sea un mal lenguaje, el problema de JavaScript es que es un lenguaje muy flexible. Aquí es un buen lenguaje para comenzar y te puedes quedar ahí, pero tienes que centrarte en las debilidades del lenguaje. Una vez que ya estás adentrándote en JavaScript, puedes buscarte, gracias a que tenemos internet por todos lados, ChatGPT, puedes preguntarle, ¿cuáles son las debilidades de JavaScript? Pues es un lenguaje demasiado flexible, es un lenguaje sin tipado fuerte. Bueno, ¿qué es el tipado fuerte? Entonces vas adentrándote a esas debilidades y puedes complementar JavaScript. El punto es eso, que las personas a veces queremos tener una receta mágica y una receta mágica no existe, porque lo que pasa con el conocimiento de la programación es que al principio los conceptos son muy, muy parejos, pero llega un punto que empieza a ser un árbol de conocimientos y no puedes aprender a abarcar todo. Yo, por ejemplo, con más de 20 años programando, siento que aún aprendo bastante y aprendo mucho más cada día. Me refiero a que te das cuenta que no puedes conocer todo, es imposible. Y hay conceptos matemáticos muy viejos que siempre estuvieron ahí y fueron abordándose en la programación,
pero tú no los conocías y dices, ¿por qué no los conocían hace 20 años? Ya existían. Porque apenas ahorita están agarrándose para hacer nuevas cositas. Por ejemplo, el concepto de programación funcional que nace en los años 1934 con Alonzo Church. Este concepto fue agarrado en 1960 para el lenguaje de programación Lisp. Estoy hablándote de años para que veas desde dónde viene. Y apenas en el 2010 es cuando los programadores se dan cuenta que existe la programación funcional, o sea, un gran número de programadores, ¿no? Y la programación funcional siempre pues ha existido casi desde del inicio de los lenguajes de programación de alto nivel, que es COBOL, Fortran y luego Lisp. Bueno, el punto es que las personas cuando se adentren a JavaScript no se abrumen por de repente ver que tienen que aprender mucho más, sino que después de aprender los fundamentos, que los fundamentos es que es una variable, cómo guardar esa variable, cómo puedes hacer sentencias de condiciones, if, whiles, ciclos, bucles con while, for, adentrarte un poco más allá va a conllevar a comenzar a hacer cosas, y estas cosas son proyectos, que se te ocurre un proyecto, quiero hacer un chat, bueno, entonces empieza a investigar qué conlleva hacer un chat. No importa si estás utilizando JavaScript, no importa si estás utilizando otro lenguaje de programación, te vas a empezar a dar cuenta que el concepto que tú aprendiste lo puedes replicar en otros lenguajes de programación ya sin tanto problema. Y el problema radica cuando tú quieres encontrar una receta mágica y quieres, no sé, un roadmap en YouTube, un roadmap no sé dónde. Y el punto es de que esa receta mágica no va a funcionar en todos los casos. Te va a funcionar al inicio la primera parte, pero la segunda, tercera, cuarta parte no te va a funcionar porque el árbol es tan grande que tienes que centrarte en un área. Por ejemplo, centrarte en el desarrollo web, centrarte en videojuegos, centrarte hasta en ciberseguridad, que son otros conceptos, centrarte en desarrollo de escritorio, también son otros conceptos. El punto es que al final tienes que empezar a hacer proyectos, no solamente ver tutoriales, y el proyecto por sí mismo va a comenzarte a carrear, va a comenzarte a hacer tu receta, y te vas a dar cuenta que va a ser imposible que aprendas todo. Pero eso de hacer proyectos te va a dar una visión que no te va a dar ni un curso. Por eso es importante construir. Es más importante construir que solamente ver cursos. Y esto es el consejo más grande aquí. Creo que es muy buen tip. Ahora voy a pasar a algo que a mí me llama mucho la atención, que es cómo ha evolucionado ya la programación empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando recién empecé a trabajar, trabajaba como consultor de Linux, no directamente empecé en ciberseguridad. Uno de los programadores que teníamos ahí ganaba 8,000 pesos al mes. Yo ya ganaba más por ser consultor de Linux. Me parecía un poco injusto. Este programador lo habían agarrado como de una escuela, vamos a decirle, supongamos que yo iba a una escuela como media alta, o sea, por así decirlo, libero, me refiero a escuela de paga, él venía de una escuela de gobierno, y quizá por eso vemos cómo es en México que pues se discrimina un poco de qué escuela vienes o de qué estado social vienes, como para poderte asignar el salario. Él trabajaba más, honestamente, me hice muy amigo de este chavo y le decía, me acuerdo que yo fui el primero que lo corrompió, ¿no? Le decía, oye, ¿por qué no vendemos este sistemita de 8,000 pesos? Yo tengo a quien vendérselo en 20,000 pesos. Y me decía, no manches, ¿cómo crees que 20,000 si no creo que valga eso? O sea, estaba totalmente desvalorizado porque él estaba enseñado a ganar como tipo 100, 200 pesos por hora, ¿no? Era su limitación y no tenía esa gestión empresarial. Pero hay muchas empresas que contratan flotillas de programadores, los tienen por horas, y a lo mejor el resultado de que hagan eso es un gran software de inteligencia artificial, un videojuego que van a vender en millones de dólares, contra la oferta económica que luego ves gente en Fiverr o que puedes contratar a distancia y que por algunos dólares también te programan. Aquí la idea, o lo que quiero que nos comentes es, ¿cómo un programador podría salir de este esquema de esclavitud en donde te están pagando como por horas y horas y horas y destajo y ni siquiera estás logrando tú mismo comercializar el producto? Yo sé que no todas las empresas son malas, hay empresas como Google, quizá Microsoft, que te pueden ofrecer mejores oportunidades laborales, pero por lo menos en México creo que el camino del freelance o ser emprendedor es mejor. ¿Qué le recomendarías a ellos? Cuando me preguntan esto, me da muchísima risa porque yo, los que no sepan lo que hago, bueno, yo tengo mis propios productos, pero yo no llegué ahí con un plan, llegué porque se dio, o sea, de repente se dio que hice un software para gimnasios y de repente vi que ese software lo puse open source y de repente vi que unos cabronazos lo estaban vendiendo, dije, a ver, qué cabrón, lo de open source, dije, si ellos lo están vendiendo, yo puedo mejorarlo y venderlo, ¿no? Y pues ahora pues, nos va
nos va bien con ese software. El punto ahora, en cuanto a, primero el esquema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el esquema de trabajo cuando tienen una fábrica de software? Que los que realmente se llevan el billetón son los de arriba, ¿no? Como siempre. Hay otro esquema que es en las licitaciones, ¿no? Gubernamentales, que la licitación también, pues ganas el concurso, pero el que lo gana regularmente es una empresa que ni siquiera se dedica al software, y lo que hace es contratar a empresas que se dedican al software, y esas empresas pues se llevan un pequeño pastel, pero el pastelón se lo lleva la empresa que ganó la licitación. Entonces desde ahí ya estamos viendo cómo hay una desigualdad en cuanto a costos, es decir, se lleva el pastelote solamente por ganar, y muchas veces aquí en México sabemos que el que gana la licitación no es necesariamente el mejor, es el compadre, ¿no? Entonces se lleva el pastelote y va dando pastelitos a quien necesita, y ahí desde ahí ya hay una bandera roja, le dicen, ¿no? Hay una mala organización porque esta empresa no sabe hacer software y empieza a contratar otras empresas que hagan software y empieza a contratarlas como por especificaciones o por módulo. Entonces no hay una organización central porque esta empresa que ganó la licitación no sabe hacer software. Bueno, desde ahí vemos cómo se puede ir bajando los sueldos por ese tipo de cuestiones. Y ¿cómo escapar de este tipo de cosas? Bueno, una de las alternativas es trabajar remotamente, pero ahorita que vemos que se ha acabado la pandemia, o entre comillas se disminuyó, es un hecho, ¿no? Vemos que ya las personas están saliendo a la calle y todo eso. Vemos que el trabajo remoto pues está peligrando, ¿no? Vemos que muchos, o sea, como estaban todos remotos, ahora ya hay un porcentaje de remotos o híbridos, ¿no? Les dicen. Y esto pues trae consecuencias porque hay rotación de personal, y esa rotación de personal pues van a buscar más dinero, y se están dando cuenta que los sueldos están o estancados o bajando, porque ya el ser programador no es como Hay dos cositas. Antes el ser programador era como el tipo súper inteligente para la sociedad. No es que sea así. Era el tipo súper inteligente que sabía mucho, ¿no? Matemáticas, y no es cierto eso. Pero esa era la visión que tenía la sociedad, por lo cual la sociedad decía, esta persona es un genio y le vamos a pagar bien, ¿no? Mejor que a una persona que es contadora, a lo mejor. Y luego pasa que se dan cuenta que la programación puede centrar muy fácil a la parte que es codificar, con los bootcamps que llegaron en la pandemia, y hubo muchísima oferta de programadores, y de repente las empresas, ¿qué es lo que pasó? Que tenían demasiados programadores, empezaron a correrlos a partir de que la pandemia empezó a disminuir. Y lo que está pasando ahora es que estos programadores quieren seguir teniendo un sueldo de, no sé, $100,000 al año, $200,000 al año. Están dando cuenta que esos sueldos son para personas que ya tienen 10 años programando, y no para personas que comenzaron en el 2020 a programar. Aquí el punto, yo creo que sí, el hecho de que tú hagas tus propios productos puede darte una noción de hacer, te da un gusto sacar un producto, y te da un gusto saber que si tú le inviertes tiempo extra, es para ti. O sea, tú ya sabes que esos módulos extras son para ti. La motivación más grande es eso, que estás trabajando en algo que estás construyendo tú. Yo lo que recomiendo es que si tú estás trabajando en una empresa y quieres hacer proyectos propios, no te salgas de la empresa. Los proyectos propios son un riesgo siempre. Mejoraste inteligente en hacer proyectos propios. No hagas proyectos propios de 6 meses, no hagas proyectos propios de 4 meses, haz proyectos propios de 2 meses, 3 meses máximo. Estos se les llaman MVPs. Un MVP ahorita lo puedes hacer rapidísimo. No lo hagas con las mejores prácticas de software, no lo hagas con el purismo de código limpio. Hazlo rápido y sácalo al mercado. Y si tú tienes un mercado que tengas al corto alcance, por ejemplo, quieres un sistema para guarderías y conoces a personas de guarderías, regálaselos que lo utilicen, y que ellos te autoalimenten con los errores que tienes y qué cosas le faltan. Eso automáticamente va a generar un software de mejor calidad, porque tú ya te vas a adentrar con los expertos de ese modelo de negocio. Tú no eres experto de modelo de negocio de todo. Tú a lo mejor pudiste conocer un sistema de facturación, un sistema de préstamos, pero no eres experto en un sistema para nutrición, no eres experto en un sistema a lo mejor con GPS. Pero cuando tú tienes a esas personas a la mano, que le estás regalando tu software al principio, que es un MVP que te costó 2 meses, 3 meses, tampoco es como que regalar mucho, que lo hiciste en tiempo extra, ese software se va a comenzar a retroalimentar, y sácalo a la venta. Lo puedes sacar a la venta en muchísimas plataformas, hasta en Mercado Libre lo puedes sacar a la venta, y te puedes dar cuenta que si esto te está generando un dinero extra, puede llegar a un punto donde tú ya saques a lo mejor más dinero de eso que de tu sueldo, y es donde ya te plantees, oye, si me dedico 100% a esto, bueno, ya estoy generando dinero, vas a sentir que es menos pesado ir a una empresa, que te estén regañando, a que el cliente pida cambios. Acá los cambios van a ser para que tú ganes más dinero, porque cada cambio que ya generes cuando estás
te están pagando, va a ser una actualización de tu versión y eso vas a cobrarlo. Ahora, si estás haciendo un SaaS, pues obviamente vas a estar mejorándolo y eso va a ser más atractivo para todas las personas. Pero aquí el punto son dos cosas clave. No dejes tu trabajo a un principio y si quieres emprender como programador, estoy hablando, haz proyectos en tu tiempo libre, pero no te malgastes haciendo esos proyectos, hazlos rápidos y porque tú al final de cuentas tienes que tener los pies en la tierra de que no eres experto en modelos de negocio, a lo mejor en algunos. Siendo un modelo de negocio, esta regla de negocio de que hace que un sistema sea un sistema, que nosotros estamos utilizando aquí una aplicación para videollamadas, esto es un modelo de negocio. No es lo mismo ser un experto en este tipo de tecnologías que ser un experto en tecnologías a lo mejor tiene que ver con SAP o más ese tema, ¿no? El punto es eso, no te malgastes en hacer algo propio, sino que es mejor hacer 6 MVPs al año y ver cuál despega, hacer solamente un software en todo el año y la mejor ni pega, es mejor. Sí, yo creo que la experiencia cuenta mucho en todo, ¿no? O sea, Sí. tú hablas mucho de la parte de la experiencia, ¿no? Entonces, Sí. lo que uno vive es, como tú dices, a veces te habrás jalado un proyecto súper grandísimo y a la final de cuentas no sirvió para nada o no te vendió mucho. Entonces, esas experiencias son las que van construyendo, uno, el conocimiento y como tú dices, esa parte de también llegar a la parte del negocio, ¿no? O sea, para decir, bueno, me resulta mejor hacer esto que dedicarme a estos otros proyectos mucho más grandes, ¿no? Así que sí es muy importante y muchas gracias por compartir tu experiencia. Desde el punto de vista, mira, bueno, aquí mezclamos mucho porque nosotros trabajamos en la parte de ciberseguridad, pero nos vamos a la parte, hay muchos que se han dedicado a este ámbito del bug bounty, ¿no es cierto? A buscar vulnerabilidades, a buscar cosas, y muchos programadores pues se dedican a ver esto, ¿no? Porque tienen la experiencia, tienen el expertise para ver códigos, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto o qué verías tú de ventaja de ser programador y pasarse directamente al mundo del bug bounty? Yo creo que aquí para pasarte no es algo que te puedas pasar sin tener una poca experiencia. O sea, tienes que tener mucha experiencia porque cuando tú estás encontrando ese tipo de vulnerabilidades, pues nos tienes que meter también al tema de la ciberseguridad. Y ese tema, para muchos programadores, es un tema muy desconocido porque nosotros nos hemos centrado tanto en construir herramientas y es un hecho que la ciberseguridad en la mayoría de software es menospreciada o infravalorada. Es decir, a veces no sé, ¿por qué pasa esto? Porque las personas, el cliente quiere que esté la cosa rápida y el tema de seguridad como es una capa no funcional, que en el requerimiento no funcional, no digo que no funcione, sino que es un requerimiento no funcional, el cual no se ve, o sea, las personas, el usuario no lo nota, o sea, no nota que hay una capa, a lo mejor cuando ya tienes ciertos requerimientos como doble autentificación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero las otras capas que están dentro, por ejemplo, hay una parte de lo WASP Top 10 que es el mal diseño, ¿no? Y el mal diseño de software sí nos cae mucho a nosotros los programadores. Un mal diseño, por ejemplo, es cuando tú tienes una autentificación y autorización, tienes un ID, ¿no? Y ese ID, al final de cuentas, tú ya estás autentificado en la aplicación, pero no tienes permisos para todo, en teoría. Pero el sistema te permite hacer cosas que no te permite porque en el frontend solamente está validando eso y no en el backend. Entonces, ese tipo de mal diseño es algo que pasa mucho. O también la pertenencia, el mal diseño de pertenencia. Que tú eres un usuario que tiene ciertas ventas y puedas ver las ventas de otro porque ya estás autentificado. Eso pasa mucho porque no ponen el where, no ponen el where del usuario que está viendo eso. Y eso pasa mucho hasta que lo puedes ver hasta con un postman. Y el punto que pasa, que ese tipo de cualidades solamente las ganas con experiencia. Ese tipo de escenarios lo ganas con experiencia, o a menos que tengas un mentor. También es importante un mentor. Yo no conozco mucho el tema de mentores, cómo están en ciberseguridad, pero yo siempre he visto la ciberseguridad como bandos oscuros, no sé. y la verdad, me gusta hablar mucho con personas de ciberseguridad porque aprendo mucho, yo aprendo mucho de eso. Pero el punto es eso, no te puedes pasar ahí si no has vivido ciertas cagadas. Aquí en México decimos cagadas a los errores. Y el punto es que ese tipo de trabajos te pueden dar mucho más ingreso que desarrollar software. Porque yo sí conozco personas que auditan software, que los contratan por fuera para ir a auditar software, no sé, de Telcel, auditar software de, no sé, de empresas así muy conocidas que no se dedican al software. Y ellos cobran por la hora muchísimo dinero y simplemente ellos lo que van es ir a testear a ver qué es lo que está mal o qué vulnerabilidades van y les indican cuáles son
y ya las arreglan ellos. O sea, ellos nomás van como a auditar ese tema, ¿no? Pero yo creo que no te puedes pasar sin experiencia. Ahora, ¿recomiendo pasarse? Pues si ya estás un poquillo harto de estar haciendo lo mismo, los CRUDs de siempre, pues puedes optar por ese tipo de cosas, porque a veces la programación se piensa que solamente hacemos software y ya está. No, hay muchísimas cosas que puedes hacer como programador. Otra también es arqueólogo de código, que estés analizando código ajeno y estés haciendo un análisis de ese código, que ahorita está muy de moda por el hecho de que están muchos sistemas pasándose de COBOL a tecnologías más nuevas, se puede decir. Y bueno, hay muchas personas que también se dedican a eso, a analizar código y a hacer un análisis y decir, este módulo hace esto, entrada, y esto sale. Bueno, programo el módulo en, no sé, en Java, en C#, en JavaScript. Y eso también es una buena entrada de dinero. Pero son nichos aquí que en México todavía no suenan tanto, pero sí existen bastante. No suenan tanto porque esa es mucha culpa de nosotros también, los que creamos contenido, porque nunca mencionamos este tipo de cosas y tenemos como que el público para mencionarlas y no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque a veces no llaman mucho la atención o las personas se abruman, dicen, ay, no, tengo que analizar código. Ay. Pero bueno, también somos culpables porque tenemos la forma de hacerlo y no lo hacemos. Pero bueno, aquí estamos hablándolo. Bien, yo quiero ir un poquito al tema, no solamente de la inteligencia artificial, es un poco más al asunto de los carros autónomos. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues, y en México estamos en pañales. Solamente si vas, por ejemplo, a la zona de Monterrey, por allá, sí. Me ha tocado ver algunos Teslas, pero lo que la gente no sabe es que, pues, lo raro es que me ha tocado ver gente manejándolos cuando son carros que se manejan solos. Y es porque como que aquí en México no funciona todavía ese sistema. Puedes comprarle y aparte te lo venden como una licencia adicional, que tampoco saben algunas personas, que te compras tu Tesla y que ya va a ser todo solito. Sí. No, si quieres que se maneje solo, hay que invertir otra lana para que eso funcione. Va un poquito más allá. Mi amigo me mandó una foto de un Jaguar en San Francisco al cual se había subido y el Jaguar prácticamente se manejaba solo. O sea, tú a cualquier auto le podrías hacer estos aditamentos, mejorarlo, aunque fuera un carro que no es autónomo, y volverlo autónomo. Ahora para mí va un poco más allá de cómo es la programación de estas cosas o hacia dónde vamos cuando las cosas sean autónomas. O sea, ¿qué nivel de parámetros tendrías que decirle? ¿Tú cómo crees que esto vaya a evolucionar? Mucha gente siempre me da mucha risa cuando la gente a veces debate de esto, de que no, un Tesla salvaría a un niño en lugar de salvar a un abuelo, porque el Tesla sabe que el niño no ha vivido. ¿Y cómo sabes que eso está en el código? ¿Cómo sabes que en cuestión de milisegundos va a reaccionar? Capaz que en lugar de elegir derecha o izquierda se confunde y se chinga los dos, ¿no? O sea, sí. Suena feo decirlo, pero es muy bonito idealizar la tecnología como que va a ser lo correcto, va a ser nuestra salvación y siempre va a ser cosas positivas. Yo creo que honestamente no, y como dices tú, lo tendríamos que ver con algunas cagadas, ¿no? Cuando choquen los Teslas entre ellos, o cuando un Tesla se lleve a varios niños ahí en una escuela, que sería lamentable, pero ¿cuál es su opinión al respecto de estas nuevas tecnologías que se hacen pensar que ya están muy desarrolladas, pero desde mi punto de vista son experimentales? Yo creo que el punto radica, el tema de la inteligencia artificial radica mucho que las personas piensan que la inteligencia artificial piensa. La inteligencia artificial no piensa. La inteligencia artificial no es como que se ponga a debatir ella misma, ¿qué hago? ¿Atropello al niño? No. Este conjunto de lo que hacen los Teslas son redes neuronales. Las redes neuronales se entrenan y estas redes neuronales se mejoran con el tiempo. Obviamente, pues han fallado, han cagado. Hay Teslas que han atropellado gente. Hay un Tesla que creo que en Seattle atropelló una bici porque no detectó que era un carro. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O ha habido casos donde un Tesla... está un carro, un camión con un brillo muy fuerte atrás que está haciendo una luz muy blanca y el Tesla no detecta que es un camión. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que van a irse mejorando, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás haciendo programación de ese tipo se puede decir hardware, un carro, redes neuronales, es que entras a un tema de caos. Entras a un tema de caos de situaciones, no solamente en la calle hay peatones, bicis, carros. Hay muchas cosas que pueden pasar en una calle. No sé, puede caer aquí en México hay tinacos que van por la calle, o sea, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas. Cuando llovió, hay una escena de un tinaco que va por el río de agua. Ese tipo de situaciones caen en el caos y que tú no puedes predecirlas.
Entonces, cuando tú estás trabajando con redes neuronales, las entrenas, pero las entrenas para escenarios conocidos. Pero en la calle, pues bueno, puedes llegar a escenarios que no se conozcan. Ahora, en el tema de la inteligencia artificial que estamos viendo es una inteligencia artificial débil. Es una inteligencia artificial que se enfoca a hacer algo en particular, más no a aprender a hacer cualquier cosa. Una inteligencia artificial general la que se enfoca a hacer cualquier cosa, a aprender como el ser humano, que aprenda a hacer otras cosas por sí misma, que se decía mucho que estaban cerca de obtenerla, los de OpenAI hace unos días, que por eso habían corrido a Sam Altman. La inteligencia artificial general, yo sí creo que se pueda lograr, mas no creo que se pueda lograr tan perfecta al inicio. Que vas a hacer sistemas que sí puedan aprender por sí mismos, que tengan la iniciativa de aprender, pero ¿cómo también van a aprender? O sea, ¿qué también van a aprender? ¿Quién va a definir qué también están haciendo las cosas? ¿Ellos mismos o nosotros, los humanos? El punto de la inteligencia artificial es eso, que muchas personas, ahorita, el boom fue porque salió ChatGPT. Si no hubiera salido ChatGPT, la inteligencia artificial sigue existiendo desde hace mucho tiempo. O sea, la gente piensa que apenas nació, ¿no? Apenas nació, es el boom. La inteligencia artificial fue mencionada desde Turing, hablando de que si las máquinas pensaban, y tuvo un enfoque muy fuerte también con la llegada de los videojuegos, porque querían que los enemigos se portaran de forma más inteligente, ¿no? Pero son conceptos bien difíciles de definir porque nosotros ahora mismo no sabemos ni siquiera definir bien la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué hace que una persona sea consciente? ¿Qué hace que una persona sea inteligente? Y ahora estamos hablando de hacer eso artificial, pues bueno, nos falta mucho en tema de filosofía. Ahora, en concepto de practicidad, estamos viendo que es muy práctica. Obviamente, la inteligencia artificial es como el boom del móvil, el boom del Internet. Es algo que no vamos a poder evitar, vamos a tenerlo por todos lados. Ahora, ¿qué costo, no? Esto también va a contaminar mucho. La inteligencia artificial está contaminando bastante, utiliza mucha energía, y si la tienes más y más a la mano, pues obviamente va a tener consecuencias en el mundo. Estamos viendo ahorita cómo están los desastres naturales. Las lluvias de este año fueron tremendas aquí en México. Yo nunca había visto unas lluvias tan potentes, y es el cambio climático, pues estamos viéndolo. Y a veces las personas solamente vemos el tema de la tecnología sin ver las consecuencias de esta tecnología. No digo que sea mala del todo, no digo que no tenga solución del todo, pero digo que se tiene que resolver ciertos temas con estas tecnologías antes de que sea tan común para todas las personas. Ahora es muy común para las personas que estamos adentradas en tecnología. No es tan común todavía para personas que no están adentradas en tecnología. Por ejemplo, yo voy a las tortillas y la señora de las tortillas pues no tiene ni idea de qué sea ChatGPT. Obviamente, tarde o temprano va a tener idea de qué sea ChatGPT, lo va a utilizar, etcétera. Pero por ahora, pues estamos viendo que todavía no hay no, la inteligencia artificial es para personas que tiene dinero, o sea, que puedes gastar un extra. ChatGPT te cuesta, no sé, $20 al mes. Hay muchas personas que esos $20 mejor prefieren gastárselo en, no sé, en comer. O sea, entonces, ahorita la inteligencia artificial todavía está como, es un nicho de personas. Un Tesla, has dicho, ¿quién tiene un Tesla? O sea, un Tesla no está a la mano, que obviamente con el tiempo vamos a obtener carros autónomos más a la mano, pero por ahora es un nicho muy pequeño de personas. La inteligencia artificial va a evolucionar aún más rápido, y cuando llegue la inteligencia artificial general, a mí la verdad, cuando llegue esa inteligencia artificial, sí me va a dar miedo. Esta que está ahorita, no, la que cuando llegue esa sí me va a dar miedo porque puede considerar ciertas cuestiones ya más, o puede estar, que estamos viendo ya también que Estados Unidos está por meter inteligencia artificial o ya lo está haciendo en armamentos. Y entonces ahí es donde sí ya digo, o sea, ya me da un poquito de choque ser programador, trabajar para ese tipo de cosas o ser parte de ese tipo de cosas. Le echo, ¿por qué puede ser parte? Porque a lo mejor tú como divulgador pudiste dar un concepto que vio alguien y esa persona lo va a utilizar para algo malicioso, que también yo creo que pasa mucho en su caso, que muchas personas también utilizan la ciberseguridad para ser maliciosos. Y es cuando tú dices, ahí donde me choca un poquito ser divulgador. Pero bueno, son cosas que siempre han pasado. En la humanidad siempre ha habido personas que utilizan las cosas para bien, para mal o para lo que quiera. Pero esto en la inteligencia artificial es imposible que no lo tomes. Así que si tú eres un profesionista en tecnología, pues ve viendo en qué te va ayudando. No te va a reemplazar, va a mutar los trabajos, los va a mutar para que tú hagas la parte aburrida, te la brinques. Es decir, la parte repetitiva, la parte de estar, de buscar ideas, ese tipo de cosas, que al final tú eres el que decide la idea, ¿eh? Porque no te sirve de nada que te está arrojando ideas y que sean malas también. O sea, te arroja ideas malas o ideas incoherentes, pero al final tú tienes esa decisión. Pero bueno, no tengan miedo a la inteligencia artificial por ahora.
Sí, yo creo que es un ámbito, como tú dices, fundamental, porque de ley nos va a tocar empezar a interactuar desde el punto de vista de inteligencia artificial a todas las actividades que la hacemos a diario, ¿no? Pero hay una cosa que me viene aquí a la mente, ¿no? Bueno, este tipo de metodologías, este tipo de cosas, este tipo de tecnologías, ha ido que todas las personas se hagan como más vagos, ¿no? O sea, como que Sí. ya me da haciendo la inteligencia artificial o el Alexa me da aprendiendo la cocina, o me da haciendo tal cosa, o los chicos ahora ven, si tú mandas una tarea a un chico, va al ChatGPT y un programa que me haga en Python tal cosa, ¿sí? O sea, nos ha hecho mucho más vagos. Una de las cosas que yo siempre he valorado del programador es que tiene un pensamiento lógico muy bueno, ¿no? O sea, tú como programador primero armas tu idea en tu mente, ¿no? Dices, bueno, quiero que Sí. haga esto, 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 estructuras y luego lo interpretas en un lenguaje, sea cual sea el lenguaje que te acomode mejor, ¿no? Pero yo pienso que este tipo de tecnologías han ido como mermando ese tipo de conciencia lógica en el programador. ¿Cómo tú potenciarías o cómo tú harías para que la gente potencie ese pensamiento lógico? O sea, para que no se ayude solo del ChatGPT, de cualquier otra herramienta o del YouTube, pero sino ir construyendo un pensamiento lógico para ser un verdadero programador con conciencia, se puede decir así. Bien, vamos a hablar de lo que es la programación en sí. La programación no solamente es codificar, la programación es llevar una idea a cabo. Esta idea a cabo pues, se va a llevar por medio de hacer un análisis, y este análisis es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Muchas veces nos centramos en el cómo hacerlo, que es la codificación, pero en qué es lo que vas a hacer es lo más importante, qué es lo que vas a hacer, la abstracción. Este tema de abstracción, saliendo un poco de la filosofía, la abstracción es una abreviación de la ejecución de algo o una abreviación de lo que es algo. La abstracción es, por ejemplo, definir qué es lo que define un triángulo que no sea un cuadrado. Bueno, que tiene tres lados. Eso es abstraer. Es decir, esa idea tú la tienes en tu cabecita y tú sabes que un triángulo es esto, 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 y ya tienes la simbología de esa idea. Bueno, en la programación lo que pasa es que cuando te mencionan, quiero un sistema que tenga usuarios y que estos usuarios puedan comprar en una tienda en línea, entonces tú ya estás abstrayendo directamente cuando tienes experiencia qué es lo que vas a hacer. Un inicio de sesión, vamos a poner una capa de seguridad para ese inicio de sesión, va a haber un administrador que va a llevar esas ventas, va a haber un catálogo de objetos que vas a vender, esos catálogos de objetos van a tener categorizaciones, entonces tú ya vas teniendo ese tipo de cosas porque ahí sí está algo parecido a la mejor y ya tienes la abstracción de las cosas y ya puedes ir separando esta parte por módulos, va a haber un inicio de sesión, va a haber un alta de productos, va a haber una lista para verla. Ahora, en el tema de codificación, eso también se abstrae y es donde se utiliza la arquitectura de software. Abstraer en la arquitectura de software es crear capas para que estas capas interactúen entre ellas sin que sepan unas de otras. ¿Para qué? La capa es una responsabilidad. Vas a tener una responsabilidad donde se encuentran las entidades que guardan el usuario, que guardan la venta. Va a haber otra capa que se va a encargar de la seguridad, va a haber otra capa que se va a encargar de las validaciones, otra capa que se va a encargar de lo que ve el usuario, las vistas, los templates, el HTML, o podría ser que tu sistema también se va a ver en móvil, entonces otra capa para móvil. Entonces tú empiezas a crear una arquitectura de software para lo que vas a codificar y empieza a entender, a dividir esto y a responsabilizar cada capa. No he hablado de código, hasta este punto, y eso es programar. O sea, lo que voy es de que la programación no solamente es echar código. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estás utilizando este tipo de herramientas? Que yo estoy de acuerdo que los hemos hecho más vagos. El problema es que muchas personas confían 100% en lo que te da este tipo de herramientas. La ventaja que tiene Stack Overflow es que hay un feedback. Tú entras a un punto y ves a personas reales que están interactuando y diciendo, oye, pero yo hice esto y me falló esto, y empieza a ver las personas de abajo, pero es que a lo mejor hace esto, esto, otro, esto, otro. Entonces hay un tipo de feedback y hay varias soluciones para el problema inicial. Y el problema de ChatGPT es que ChatGPT te da las respuestas con una confianza, te dice, es esto, y no te dice, creo que es esto. Entonces de ahí una persona que se ajena dice, pues es esto, y dice que es eso. O sea, estamos acostumbrados, y esto pasa en muchas partes, desde que tú lees un libro y lo ves como verdad absoluta, a pesar de que hay una opinión y otra opinión y otra opinión, esto en ChatGPT pasa. Tú preguntas algo y llega y te dice, es esto, y
Y yo a veces digo, yo he grabado videos y he dicho, mira, aquí la está cagando, eso no es cierto, eso no existe, está mintiendo. Pero ¿qué pasa con una persona que no sabe que eso es una mentira? Entonces el problema que yo veo aquí es que ChatGPT tiene que ser una herramienta en la cual las personas se asistan de ella, mas no sea la herramienta absoluta. Es decir, asístete de ella en conocimiento que tú ya domines y que a lo mejor, como en la programación, muchas personas no saben que no memorizamos. Es decir, yo no memorizo, nomás me acuerdo que hice algo parecido, hice dónde y voy ahí, guardas como el índice. Entonces, ChatGPT puede ser muy útil para este tipo de cosas. Recuerdo que hay un concepto llamado inmutabilidad. Quiero ver cómo se puede utilizar en Java, porque yo no conozco Java. Conozco en C# cómo se hace y en Java pues tiene que ser muy parecido. Bueno, ya preguntas a ChatGPT y te puedes dar una idea, sí, porque ya el concepto de inmutabilidad tú lo dominas, pero haces una traducción para que sea en Java y lo que haces simplemente es la implementación del concepto, pero el concepto tú ya lo sabes. El problema cuando tú no lo sabes es que te puede mentir y si te miente pues puedes estar haciéndote un conocimiento lleno de errores y eso es el problema que radica ahorita mucho, que las personas dicen es que ya van a reemplazar todos los trabajos porque esta herramienta es un super buscador, pero bueno, el problema es que hay que tener cuidadito con esto. Es muy útil, te potencia bastante, pero te potencia cuando tú ya tienes experiencia. Si no tienes experiencia, no lo uses como verdad absoluta, puedes utilizarlo para aprender, pero utilízate también otros conocimientos para aprender. Y no solamente el ChatGPT, también los cursos. Si utilizas el curso de Héctor de León, que no sea tu verdad absoluta, vete otras opiniones, otras influencias, vete documentación, libros, lo que sea. Entre más puntos de vista tengas, tú vas a encontrar tu propio estilo. Y tu propio estilo de programación va a ser hecho por practicidad y experiencia tuya, no lo que te dijo un cabrón en internet, no lo que te dijo ChatGPT. Lo que más te sirve a ti es lo que tú estás pragmatismo. Me gusta mucho definir el pragmatismo. Lo que te sirve a ti es lo que sirve y ya para ti. A lo mejor a otra persona no le va a servir lo tuyo porque son muchos escenarios y a lo mejor puede ser que tu escenario sea muy particular y si te sirve eso, que estás haciendo tu estilo de programación, pues hacerlo por ahí, no pasa nada. Bien, algo que, bueno, esto tiene que ver con dos puntos, con la programación, el código, pero también tiene que ver en cierta medida con el asunto de la ciberseguridad. Ahorita sí, todo lo estamos haciendo desde el punto de vista del cloud computing. Con esto voy a, bueno, pues en sus inicios me acuerdo que yo levantaba lo famoso WAMP o LAMP, que es Linux, sí, Apache, MySQL y PHP, y prácticamente pues tenías en tu computadora o en tu laptop o en tu servidor ahí la información. Tenías también tu stack para poder seguir generando más, ahí mismo le metías más librerías o demás. Te cayó un virus, te cayó un ransomware, lo que fuera, tenías el servidor y lo hacías. Hoy en día pasa algo muy chistoso, pero creo que estamos, como dices tú, agarramos y nos subimos en el trending. Los nuevos programadores agarran esta forma trending o novedosa de programar, pero no entienden los ayeres y algunos detalles. Me ha pasado empresas que me dicen, oye, es que perdí todo de lo de mi Active Directory. Le digo, ok, dime en qué parte de la República, dónde estás, y ahorita voy, hago cómputo forense, te recupero todo. ¿Me puedes recuperar la escuela? Sí. No, pues es que está en una máquina de Amazon virtual que ya se perdió el acceso, ya no bootea, ya no entra y no sabemos ni siquiera dónde está. ¿Cómo? Si tú no sabes dónde está, ¿cómo quieres que yo te recupere la información? Y así está pasando con muchas cosas del código, gente que sube a GitHub, sube, o sea, ya no estamos optando por tener las cosas de manera local. Esto a nivel seguridad informática puede llegar a perder la disponibilidad simplemente por no tener internet. O sea, desde el punto de vista proactivo debería tener una copia local, una copia ahora sí que en la nube, y que a lo mejor esos dos servidores estuvieran sincronizados con alguna especie de tecnología de backup, la que tú quieras, para que se hagan respaldos de ambos servidores, tanto tu local como tu cloud. Pero la confianza que a veces estamos teniendo ya en lo que es en la nube o en empresas terceras hace que a veces toda la infraestructura esté totalmente en la nube. Me ha llegado a ver empresas que les cae un ataque y es prácticamente imposible recuperarte. Ahora, a nivel código, ¿cómo ves esta evolución? O sea, casi toda la gente ya no programa en local, todo es créatelo en GitHub. También crea una deficiencia en tu saber crear tu propio stack. Hay gente que ya no sabe instalar Apache, hay gente que ya no sabe cómo instalar una librería, porque pues lo sube y este tipo de entornos ya se conectan con todo, no tienes que configurar nada. Aquí va un poquito más
el código debería de estar local, hay que proteger el código fuente. Para un programador que a lo mejor, como dices tú, estoy vendiendo mi software, no es software libre, pues el código fuente se convierte en mi propiedad intelectual. No cualquier persona lo podría tener y no lo ando subiendo por ahí. ¿Cómo ves esto del código con respecto al cloud computing? Aquí de repente las personas piensan que Git es GitHub, o sea, piensan que Git es solamente GitHub, no saben que tú te puedes bajar Git y puedes instalarlo en una máquina común y corriente y tener tu propio server de Git y tener tus respaldos ahí de código y le pones ahí unos discos duros de respaldo y pues bueno, se te quema uno, pues tiene el otro disco, ¿no? De respaldo. Yo creo que el problema radica que la inmediatez, nuevamente. Rápidamente tienes un servicio de cloud y pasa mucho porque muchos estudiantes tienen becas, ¿no? Te damos una beca de Azure, tienes una beca de AWS. Pues no te cuesta por ahora, ¿eh? Deja que te cueste para que cuánto vas a pagar. El punto es que muchas personas no hacen, es tema también de arquitectura de software, el definir qué necesariamente se tiene que guardar en un cloud o qué necesariamente tiene que hacer un cloud, porque un cloud no solamente sirve para guardar, sino que también puede servirte para hacer servicios, no sé, bueno, los llaman function en Azure, lambdas en AWS, que son servicios para que estén en alta disponibilidad. Pero cuando necesitas un servicio de alta disponibilidad, bueno, imagina que tu sistema ni siquiera pueden autentificarse. ¿Para qué quieres el servicio de alta disponibilidad si ni siquiera las personas se pueden autentificar porque hay un error? El punto es que la arquitectura aquí tiene que definir algo que haga que tu sistema tenga cuando pase algo, que siempre va a pasar, es decir, cuando se cae la nube, tengas por lo menos un mensaje de decir, por el momento no estamos trabajando, y no mandes un exception error, no sé qué tanto, y las personas digan, ¿qué es eso? Me robaron. O sea, el punto es eso, que las personas muchas veces se está centrando mucho el conocimiento, el enseñar últimamente en la inmediatez para que, pues lo subes aquí en la nube y ya está. Pero, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después cuando esto sea utilizado? Estamos solamente centrándonos levanto esto, lo utilizo yo solamente, pero ¿qué pasa cuando estén utilizando personas, cuando estén pagando personas, cuando se caiga eso? Porque esas personas, el tema de resiliencia es un tema que pocos se habla, y llegas a ese tema hasta que te pasa. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es que un sistema sea tolerante a fallas. Por ejemplo, que aquí esto puede ocasionar que hay unos baches en la red. Pues hay que hacer reintentos. Eso es resiliencia. O que aquí esto se puede durar horas. Pues ponle un timeout. Eso es resiliencia. La resiliencia es esa parte que hace que tu sistema pueda actuar dependiendo de situaciones, escenarios que están fuera de lo que hace tu sistema normalmente. Y este tema muchas veces no se centra, y estoy hablando de código, porque ya hablando de resiliencia en el nivel de ambientes, ¿qué va a pasar si se cae Azure? Hace unos 3 años se cayó Azure y se quedó las personas sin poder facturar. ¿Por qué? Porque pues, el SAT montó la facturación electrónica en Azure y todo el México no podía facturar, a menos que el PAC tuviera como un tipo, los que no sepan qué es un PAC es un proveedor del SAT que te va a cobrar, te va a cobrar por facturar, pero este PAC tiene su propio ambiente y pues bueno, te va a cobrar por timbrar las facturas, validarlas. Y el punto es que se cayó Azure y pues había ciertos PAC que no tenían como una infraestructura en la cual guardaran ellos una parte sin ir al SAT y después la mandan al SAT, ¿no? Cuando ya esté funcionando. ¿Qué es lo que pasaba con los PAC que sí tienen esta infraestructura? Tuvieron resiliencia para pensar, si el SAT se cae, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es voy a guardar esto local y voy a hacer un lote de lo que no se ha mandado SAT. Y cuando esté el SAT funcionando, le voy mandando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también son parte de lo que muchas veces no definimos al inicio porque no nos ha pasado o porque no pensamos más allá, que aquí hay dos cosillas. Pensar más allá de donde va a ir tu software es pensar a veces ya por automático cuando tienes experiencia. Pero a veces al inicio, cuando no tienes experiencia, pensar más allá también puede ser contraproducente al inicio cuando tu software no lo va a utilizar nadie. O sea, si no lo va a utilizar nadie, pues bueno, hablando de la parte del MVP, ¿no? Pues céntrate solamente hasta donde necesites la resiliencia, pero eso no evita que no conozcas de resiliencia. El punto aquí es hacer software inteligentemente, no hacer software solamente, y no inteligentemente no quiere decir que abordes todos los escenarios posibles, sino que aborda los escenarios realistas que vas a tener en ese momento. Si ese software empieza a crecer, bueno, ve metiendo esos otros escenarios que vas a centrarte, y si vale la pena tener tu propio server local, tu server dedicado en una parte rentado, o tener un mirror de tu base de datos en otro lado, por si se te infecta esto, ya empiezas a ver escenarios que pueden llevarte a la quiebra.
porque muchas veces ese tipo de cosas te llevan a la quiebra. Un mal diseño, una mala implementación de ambientes. Hemos visto casos como en Colombia que también los recibos excesivos de cloud que te pueden llegar por un mal diseño de software, por estar haciendo solicitudes a lo bestia que no necesitas, y de repente te llega un recibo de $30,000, te puede llevar a la quiebra. Entonces hay que tener un diseño de software más inteligente y no solamente involucra código, involucra también ambientes, involucra tus respaldos. ¿Qué pasa si este respaldo se cae? ¿Vas a perder tu negocio? ¿Qué puedes hacer para no perder tu negocio? Y eso es lo que también pasa mucho en la ciberseguridad. ¿Qué pasaría si una persona se autentifica con un usuario que ha robado? Y esta persona, ¿hasta qué punto puede hacer daño a tu sistema? Entonces empieza a ver esos escenarios. A mí hace unos 3 meses, hasta hice un video de esto. Hay un sistema que hicimos para facturación electrónica. ¿Y qué es lo que pasó? Que este sistema, cuando tú hacías el template inicial de ACP, te creaba unos menús ahí todos pedorros, que te ibas a About, te ibas a cierto lado. Entonces, bueno, el punto es que había una página que se quedó de ese menú, que era la de About, y esa página que a veces es así como que digas, es algo pedorrón, ahí lo dejo, no importa. Bueno, ojo, entraron a About, y About podía ver todo el menú. Hicieron scrapping, y lo que hicieron con scrapping, detectaron que uno de los menús no tenía la capa de seguridad, y pudieron entrar a esa capa. Y lo que hicieron simplemente nos cambiaron la banderita. Era una banderita que cambiaba a una configuración muy pedorra. Pero ¿qué tal si hubiera sido un menú de los que tienen los clientes, un menú de los que tiene, o sea, que empezaran a borrar todo? El punto es que a veces cosas tan banales pueden afectarte más allá de lo que tú crees si simplemente las infravaloras y dices, es un menú, ahí lo dejo. No, te pueden hacer un web scraping y eso es automático, ni siquiera es una persona que ande ahí. O sea, en automático hacen web scraping, hacen todo el rastreo y ven cuál te da 200. Y que te da 200 dices, deja, ahora sí entro directo a ver qué puedo hacer ahí. Y bueno, ojillo con eso. El punto de aquí, hay que ser más inteligentes cuando diseñamos software. No seamos tan tutoriales. Nomás veo el tutorial y ya está. No, abre tu mente a más escenarios posibles en ese punto de vida de tu software. Si es un escenario donde ya estás generando dinero, ahora sí llévate más escenarios caóticos y empieza a implementar seguridad sobre eso. Hay muchas soluciones siempre. Hay unas más caras, unas más baratas, y con el tiempo te vas a dar cuenta que cuál es la más práctica contigo. También tener la facilidad de decidir cambiar por otra solución que a lo mejor es más perfecta y te va a costar cuando ya estás generando dinero. Por eso hay que ser más inteligente cuando diseñas las cosas. Genial, yo creo que sí es súper importante todo lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? No ser tan automáticos para hacer las cosas, sino como tú dices, ir pensando, ir estructurando bien cómo se tiene que hacer cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Bueno, mi pregunta ya va un poquito ya más salida del foco tecnológico. ¿Cuáles son las cosas que más te apasionan? Veo, por ejemplo, en tu ambiente, que es un ambiente muy heavy, de mucho rock. Me identifico también, aunque ves que todo aquí parece blanco y angelical, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy de esas personas que me pongo a hacer alguna actividad, me encierro en mi oficina, me cierro en mi habitación, pongo muy buena música y empiezo a trabajar a full, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Te digo, veo en tu entorno que es un entorno muy, muy heavy, muy, muy, muy dark. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que haces aparte de lo que tú trabajas? ¿O cómo te diviertes aparte de la parte de la programación en sí? Sí, fíjate, yo fui una persona que se adentró mucho en la programación y llegó un punto que dijo, a la mierda, o sea, la vida va muy rápido. Sí, me dedico solamente a programar, pues, está muy cabrón, ¿no? Bueno, el punto, a mí me gusta mucho tomar cerveza, me encanta la cerveza, me encanta la cerveza artesanal, me gusta estar viendo cervezas, conociendo cervezas, y tampoco ya tengo una edad como para decir, me voy a poner una borrachera. Yo mi límite son 3, 4 cervezas, pero sí son buenas cervezas, es decir, me estoy tomando a lo mejor una de unos 14 grados de alcohol, entonces ya digo, pero tranqui, ¿no? Vas madurando hasta tal ese tipo de cosas. Antes era como, me voy a tomar el cartón, soy un cabrón bebedor, ¿no? Y ahora mañana no quiero amanecer con resaca. Entonces, en la camioneta nosotros traemos electrolits y todo eso por si cualquier cosa sale mal o algo, pues ahí hidratarte, ¿no? Pero el punto es que ya tengo mucho que yo no llego al límite de ponerme realmente borracho, yo ya no estoy para eso, amanezco muy mal. Otro de los hobbies que yo tengo, me gusta mucho el caminar en cerros, ir a cerros, a caminar. El ejercicio me gusta bastante y bueno, el metal me gusta un chingo. O sea, el metal yo ahorita
cuando estoy programando, casi siempre escucho metal, pero es cierto que hay situaciones donde sí necesitas no escuchar nada, porque estás tan concentrado que el hecho de escuchar como que el cerebro está ocupado con eso en segundo plano y como que no estás concentrado al 100%. Hay situaciones donde yo sí tengo que apagar todo y es enfocarme solamente en eso. Yo todavía soy programador que utiliza, ahí está mi libretita y lapicito para hacer trazos, porque a veces es útil tener como que cierta memoria en tu cabeza de decir, estoy haciendo esto, tengo estas variables, tengo todo esto, pero también es útil tener como un checklist de qué puntos ya consideraste y estar trazando. O sea, a mí me facilita mucho estar haciendo rayas, o sea, conceptos que estoy buscando o errores que estoy buscando, decir, esto ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, y ir haciéndolo porque de esa manera tu cerebro como que queda más libre para hacer nomás el enfoque del análisis de lo que estás enfocado en ese punto. Ahora, también de los hobbies que yo tengo, bueno, pues tengo perros de la calle, también puedo considerar que es un hobby. Porque de trabajo, pues nada, te ayuda, dirás que no, pero te ayuda un chingo tener como que alguien que cuando llegas a casa te mueva la colita así, y pues sí te ayuda un chingo, y dices, qué perrón. O sea, alguien que pues realmente el amor de un animal, una mascota, yo creo que es de lo más sincero que puedes encontrar. Entonces, eso también a mí me ha ayudado bastante, como decir, no de la mierda hoy, y ya veo a mi perrillo acá con la cola que le vale madre, y dices, no, bueno, vamos lo que genero de YouTube es para ellos, de hecho. Entonces digo, voy a generar un video y ya está, ¿no? Y ya lo que salga, pues bueno, ya no tengo complejidad con eso porque tener perros no es tan fácil. Hay que tener tiempo, hay que tener dinero para llevarlos al veterinario, es muy caro. El veterinario, pasan cosas tan extrañas con los perros y gatos que nunca te hubieras puesto en la cabeza. A mí, uno de mis perros le pasó que se le volteó el estómago y o sea, cuando hubieras pensado que el animal se podía voltear el estómago, ¿no? O sea, tipo de cositas que hay que tener un respaldo de dinero para todo este tipo de cosas. Y bueno, en sí, a mí me gusta no vivir para trabajar. Allá llegó un punto donde dije, estuve cerca de un burnout, ya tuve burnouts alguna vez en mi vida, y estuve cerca de un burnout, entonces el 2021, dije, a la mierda, trabajaba de 6 a 7 de la tarde, 6 de la mañana a 7 de la tarde, y dije, nah, a la mierda. O sea, y porque como generaba yo todas las cosas para mí, dije, prefiero ganar menos, pero pues vivir. O sea, dije, ya, a la mierda, todo. A las 4 de la tarde yo cierro mi máquina, y ahorita, por ejemplo, yo ahorita me he tomado todo el mes, y digo, a pesar de que sientas que estás perdiendo dinero, sientes que estás más feliz. Y eso yo creo que es mi mayor hobby ahorita. Estar feliz, pasarla con los míos y vivir la vida. Ya la programación es una profesión que me gusta, me encanta, y quiero que se quede, que me guste y me encante, no que me frustre. No, la verdad es que sí, no debes de obsesionarte tanto al grado, como dices tú, de que te puedas llegar a saturar y luego ya no quieras hacer nada, ¿no? Sí. Sería muy contraproducente. O que, por ejemplo, como dices tú, hay tantas personas que van siguiendo ciertamente a veces el camino y es como si viéramos que ahorita Bill Gates se suicida, ¿no? O alguna cosa así, Sí. es como cosas que te pueden generar un impacto muy negativo. Ya casi para mi última pregunta que te quiero hacer, porque ahora ya nos vamos a ir, es, ¿cuál crees entonces que sea el siguiente gran boom de la programación? Ahorita la gente ve, como dices tú, ChatGPT me programa todo, entonces, pues, quitando la inteligencia artificial, ¿cómo ves que va a ser la programación o el siguiente boom en el futuro? ¿Vamos a programar con lentes? ¿Ya le vamos a decir a un robot que programe por nosotros? No sé, aquí me parece un poco, ahora sí que diverso, cómo cada quien pueda conceptualizar el futuro de la programación. Ajeno a todo lo que es la robótica, ajeno a todo lo que son los lentes de realidad mixta de Apple, yo creo que el gran boom va a llegar con la computación cuántica. La computación cuántica es otro tipo de computación. Estamos hablando de computación clásica, que es mecánica, estamos hablando de bytes. La computación cuántica estamos hablando de qubits. Y los qubits, bueno, pueden tener varios estados. Hay lenguajes de programación cuánticos ya, suenan muy de ciencia ficción, pero existen ya de hace tiempo. Hay uno de Microsoft, no sé si son tan enemigos de Microsoft, porque los de ciberseguridad son enemigos. Bueno, hay un lenguaje de programación Q-Sharp, como C-Sharp, Q-Sharp, que te bajas el ambiente y te simula una computación cuántica. Claro que es una simulación, pues, obviamente tienes una computación que al final de cuentas es clásica, no puede ser una computadora cuántica, pero te simula para que te des una idea de que es otro tipo de algoritmias, hay otros tipos de datos, y yo creo que ese va a ser el boom. ¿Por qué? Porque la computación cuántica nos va a abrir muchísimas
cosas también en la seguridad, ¿eh? Vas a poder desencriptar cosas que no podías, o por lo menos llegar a la llave en tiempo récord. Entonces va a traer un gran cambio, sobre todo en la seguridad, un gran cambio en cómo vemos el universo. Una computadora cuántica va a poder hacer análisis muchísimo más rápido que una computadora clásica. El problema es que son costosas, pero la clave es que cuando sea una computadora cuántica, que antes veíamos las computadoras, yo las veo como las computadoras clásicas en la época del Santo, ¿no? De aquí el luchador, que eran computadoras gigantes. Bueno, computadoras cuánticas son así. Pero va a llegar un punto, llegó la computadora que ya está en la palma de tu mano, va a llegar el punto que la computadora cuántica también va a ser una computadora que vas a poder tener en tu casa. No sé cuántos años, pero en ese punto va a ser el siguiente boom. Y va a ser un boom que nos va a elevar como raza humana a un niveles que no vamos a considerar, como lo que está apareciendo o lo que está ahorita pasando con la inteligencia artificial en combinación con robots, todo eso, va a ser el siguiente boom, porque sobre todo vamos a poder conocer más en dónde estamos, hablando de qué es realmente lo que somos en el universo, porque en el tema del análisis de información vamos a poder ir más allá, analizar cosas que ahorita las computadoras tardan muchísimo, hablando de temas de leyes de la física, vamos a poder simular universos casi a la perfección ahí dentro, vamos a poder entender cómo se creó el Big Bang, vamos a poder entender cosas que no podemos ahorita entender porque no podemos ir a agujeros negros. Entonces, ese es el siguiente boom, lenguajes de programación cuánticos. Genial, súper interesante en esa parte, porque sí, o sea, justo hace un par de días yo hablaba en una conferencia que me llevaron a una universidad acá, y me preguntaban de igual, más o menos cómo es el futuro. Yo les decía la parte cuántica, la parte de computación cuántica, era porque hablaba de los algoritmos de descifrado, de la criptografía. Entonces decía, ahorita estamos con esta criptografía que para nosotros es súper complicada desde el punto de vista de seguridad, pero si le metemos a un computador cuántico, pues puede ser que lo haga así en un par de segundos y se acabó la criptografía como la conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces sí, yo opino mucho y coincido en ti en esta parte de que el futuro es ese, ¿no? Todo esto que todavía está un poquito desarrollándose y que algún momento tiene que generalizarse, ¿no? Y bueno, yo sigo con mis preguntas un poco fuera de foco. ¿Cuál es tu experiencia o cuál ha sido tu mejor experiencia desde el punto de vista más bien de la creación de contenido? O sea, esta parte es un mundo Sí. que te metiste luego de la programación, que es tu core, o sea, tu trabajo Sí. fundamental, tu pasión, pero de ahí te metiste esta parte de la creación de contenido. ¿Cuáles han sido las mejores partes o qué te ha impulsado a seguir esto de crear el contenido? Yo a la creación de contenido desde el 2010 me creé mi blog, yo lo creé con PHP y todo eso, así a manita. Y yo escribía. Cosas X, ¿no? Pueden ser programación o cosas de física y que de repente estaba medio pedorrón, pero sabía más o menos. Y el punto fue que en el 2016, con el boom bueno, no fue un boom, pero fue una necesidad la facturación electrónica. Yo ya trabajaba con sistemas de facturación electrónica aquí en México desde el 2009, 2010 cuando empezó. Entonces ya tenía como cierta expertise y me daba cuenta que muchas personas pues era como un tema desconocido. Dije, grabo unos videos y para mí era más fácil en el centro trabajar con una empresa. Era más fácil dar esos videos a las personas y ahí explicaba todo que pues, explicarles a uno por uno, o cuando había rotación de personal. Entonces esos videos los grabé y empecé a ver que en YouTube mucha gente los veía. Dije bueno, bueno, entonces ya estaba pegando. Para mí la creación de contenido no fue algo como que yo dijera, quiero ser creador de contenido, es mi sueño, no. Yo llegué y de repente vi que empezaba a generar ingresos. O sea, a partir del 2018 empecé más fuerte, o sea, como que me empecé a dedicar así más de lleno por hobby, porque yo empezaba, hacía videos diarios, o sea, ni ahorita hago videos diarios, ahorita hago un video cada 3 días, a veces 2 días, de repente, depende de la motivación. Pero el punto era de que empecé a generar algo de dinero y dije, oye, pero esto lo puedo invertir en mis perros, o sea, puedo generar más o menos, el primer recibo que gané de YouTube fueron como 200 pesos mexicanos, que estamos hablando de que $10, $8, no, como $11 más o menos. El punto fue que a partir del 2000, la pandemia, yo crecí bastante, o sea, crecí bastante a un punto donde ya estaba generando, sobre todo, en YouTube no se genera tanto como se cree. Y ahorita estoy generando más o menos con mi contenido, estoy generando que eran como $1,000 más o menos, de puro YouTube, ¿no? Pero pues obviamente ya las vistas que tengo, estamos hablando de 500,000 de vistas o un poquito más. Entonces sí son muchas vistas. O sea, una persona que comienza pues es un número muy, muy, muy grande.
Ahora a mí ya la ventaja que tengo es que cuando creo un video, pues se ve mucho. O sea, yo creo un video, cualquier cosa, y se ve mucho. Trato de hacer videos ya un poquito más avanzados en cuanto a aspecto de programación, y se ven mucho. Y me gusta eso porque antes yo creaba un video avanzado y nadie lo veía, no sé, 10 vistas en todo el año. Ahora acabo de crear un video donde hablé de ciertos errores en la sincronía en la programación, y creo que ya lleva más de 10,000 vistas en un día. Entonces, imaginas al punto, ¿no? La experiencia que yo tuve en la creación de contenido a mi favor fue que llegó un punto cuando las personas en la calle te encontraban y decían, tú eres H de León, tú eres Héctor León, gracias, tu curso de programación en tal objetos me sirvió para la universidad. Y dices, qué genial. O sea, es cuando no captas el impacto que estás generando hasta que llega una persona a agradecerte en persona. O sea, que topas una persona que nunca habías visto en tu vida y te agradece, y dices, cabrón, o sea, tú hiciste algo que a esa persona le sirvió, y fue algo que lo vio sin costo en YouTube. O sea, y tú dices, yo hubiera tenido ese contenido cuando empecé, hubiera sido mucha ayuda. Entonces te das cuenta del impacto que estás haciendo. Yo entiendo que a veces somos responsables de muchas cosas. Por ejemplo, yo a veces la cosa que digo, hay cabrones que hacen videos sobre lo que digo, reaccionando sobre lo que digo y opinando sobre lo que digo. Entonces te das cuenta que hay un gran impacto ya. Entonces hay que ser más cuidadosos porque puede ser que seas el desmotivante de una persona, o puede ser que seas el motivante de una persona. Entonces, últimamente me he enfocado ya un poco más a tener esa responsabilidad, de decir, yo lo que diga lo va a ver muchas personas, y puede ser que alguna persona está pasándola mal y decir, ay, no, ya dejo esto a la mierda. O puede ser al revés. Entonces, ¿qué parte quieres elegir tú? Y eso yo creo que me ha servido bastante ser un poco más inteligente, analítico sobre tu persona, y sobre que muchas personas te están viendo, pero al final de cuentas no dejas de ser una marca ya para muchas personas. Héctor de León, que toma cerveza, que está greñudo, que tiene su ambiente. No dejas de ser eso, no puedes evitarlo porque es parte de tu persona, pero sí puedes llevar esa imagen a más allá, a que otras personas se centren, aprendan, les sirva en el trabajo algo. Y eso yo creo que es la mejor experiencia como creador de contenido, que las personas, a lo mejor un granito de arena muy pequeño, pero por ejemplo, ese granito de arena, yo personalmente lo hubiera querido en mi tiempo cuando estaba aprendiendo, pero ese es el punto, que seas parte del camino de una persona que está aprendiendo. Eso para mí es el mayor honor. No, pues sin duda, la verdad, no dejes de hacer tu contenido. Lo vemos desde hace tiempo. Y creo que muchas personas, pues también en este medio, no es muy común que las personas que ya saben programar o que ya saben de algún tema en específico, aparte lo quieran compartir, porque algunos lo ven como su, pues, skill importante, o lo que les dio más cosas a nivel laboral o profesional, y pues dicen, pues me lo quedo para que me siga redituando más dinero. Yo creo que el compartir nos lleva a, pues, otro lado como sociedad y comunidad. Pues muchas gracias a todos. En verdad, yo creo que nos has aportado mucho de la parte de programación. No era solo de todo eso, queríamos conocerte un poquito más. Espero que también en casita lo hayan logrado. Gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Adiós.